buenas tardes. Buenas. Buenas tardes a todo el público que nos sigue por este su espacio, el panel de la tarde. Hoy nos encontramos en el escenario con dos especialistas en materia social, en leyes y en todos los ámbitos que tratamos en este programa. Nos acompaña el doctor, licenciado Carlos Javier Medina Cuevas. Buenas tardes, licenciado. Para mí un placer compartir con usted en este programa. Y nos acompaña también el licenciado Cristian Giordano Ramírez. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan aquí por Larimar Radio. Bueno, para mí es un placer estar aquí como cada lunes y cada jueves en este programa, que es el programa en el que se va a debatir y se va a traer a la sociedad, tanto barahonera y a nivel nacional, a la sociedad dominicana, temas de interés y también en ellos mismos también temas de soluciones, traer soluciones por este espacio. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de Facebook y a través de Larimar Radio. Muy buenas tardes, licenciado. Gracias. Mire, en este programa, el programa de hoy, quedamos en el programa anterior que íbamos a tratar dos temas específicos, que son, no un tema específico, era que quedamos que íbamos a tratar, que es el tema de la energía eléctrica, que es lo que nos está atacando directamente, actualmente, a toda la población dominicana. Y dejamos un tema atrás que no lo concluimos, que lo tocamos someramente, y fue el tema de la construcción del canal que va a conectar con el río Masacre en la parte de la vecina nación de Haití. Con relación a ese tema, lo vamos a tocar, vamos a ver cuánto nos queda de tiempo para agotarlo, pero con relación al tema de la energía eléctrica, vamos a desmontar una teoría que ha planteado las autoridades que tienen que ver con el sistema eléctrico dominicano del gobierno central, que han dicho que los apagones que estamos sufriendo es por la demanda naciente de los clientes. Es una teoría falsa. Desde aquí mismo la vamos a desmontar con datos específicos de que es falsa. Es bueno, doctor, en ese punto. Eso nace producto de los apagones que se han venido suscitando en los últimos meses en República Dominicana. Están azotando. Esos apagones usted lo combina con la ola de robos, con el grave problema del dengue que está azotando también. Hay un componente que se liga entre esos dos aspectos. La respuesta, en términos simples, que le ha dado el gobierno a los apagones, cuando en la sociedad, comunicadores, personas del ámbito social, lo cuestionan sobre los orígenes, las causas de los apagones, porque cuando el gobierno del PLD no había apagones en los últimos 2 años y medio. Y no soy del PLD, fui de los que lo combatí. Pero es bueno recalcar que el gobierno lo que hace es que le dice que a la sociedad que los apagones se producen o se están produciendo justamente porque hay una mayor demanda de energía. De ahí la necesidad suya de desmontar esa teoría que tiene el gobierno para darle una respuesta simple a un problema tan complejo. Bueno, escuchando a nuestros panelistas aquí que nos acompañan, cabe destacar que yo hoy también quiero ser parte del desmonte de ese tema. Y qué más que el licenciado Herman Jefferson, que trabajó un tiempo en esa área. Yo creo que Herman tiene capacidad y sé que lo que él va a plantear arrojará luz. Y a modo personal, yo creo que desde que yo tengo uso de razón, el tema electricidad en este país, eso no es un tema nuevo. Es un tema del cual eso no
nunca hemos podido salir como país. No sabemos en sí bien de dónde se origina en sí, porque hay tantas teorías, muchas de ellas como modo de defensa. En el tiempo que yo tengo ya de uso de razón, siempre a eso se le ha dado como, si no, un paño tibio, y se le pega que un tiro para arriba, se le zafa un tiro a fulano. Eso es un tema que hasta ahora no se ha delucidado bien, y entendemos que aquí hay solución para eso. Pero este es un país que, dentro de los países que componen este hemisferio, esta zona del Caribe, yo entiendo que este es uno de los países que puede resolver ese problema, que aquí hay materia para resolver ese problema. Lo que pasa es que quizás no, hay que ver si es que no se ha querido resolver ese problema. voluntad política. Conviene, hace parece. falta aquí. Parece que conviene que el problema no sea resuelto. A algunos sectores le conviene que ese problema persista y mantenernos así como una aldea indígena de la más atrasada. Así es. Fíjese, mis compañeros y colegas, resulta y acontece que el negocio más lucrativo que tiene nuestro país para los gobiernos es el negocio de la energía eléctrica. Eso es sin distinción de gobierno. Todos los gobiernos que se han instalado en nuestro país se han beneficiado del sector eléctrico. Todos los gobiernos, sin distinción de ninguno, se han beneficiado del sector eléctrico dominicano. ¿En qué sentido se han beneficiado, doctor? Doctor, porque hay negociaciones. Mira, le voy a descifrar primeramente como parte del holding del sistema eléctrico dominicano. Mire, en primer lugar, el presidente de empresas eléctricas estatales es el presidente de la República. Fíjese, sí, es así. Fíjese que cuando en los gobiernos pasados ya eso cambió, porque ahora hay un ministro de Energía y Minas. Pero, ¿cómo se nombraba el encargado del holding del sistema eléctrico dominicano? El vicepresidente era que se le decía. Cuando estaba el jefe de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Radamés Segura, ¿cómo era que se llamaba? El vicepresidente de Empresas Eléctricas Estatales. Cuando estaba Celso Marrancini, también vicepresidente de Empresas Eléctricas Estatales. Rubén Bichara, vicepresidente de Empresas Eléctricas Estatales. ¿Por qué? Porque el presidente es el primer mandatario de la nación. ¿Qué resulta? Que las negociaciones que se hacen con relación al sistema eléctrico dominicano se hacen directamente con el presidente de la República. ¿Está entendiendo? Usted dice que las negociaciones se hacen directamente con el presidente de la República. Así es. Pero entonces, doctor, habría que ver en qué incide esa parte con el problema de los apagones. Ajá, le voy a indicar ahora. Mire, la energía eléctrica es algo de seguridad nacional. Sí, en todos los estados. Todos los estados. Seguridad nacional. Eso no se pone en manos de cualquiera. Eso no se pone en manos de cualquiera, ni se juega con eso. ¿Entiende? ¿Qué resulta? Mire, vámonos a grosso modo a la materia. Vamos a hablar de materia eléctrica ahora, actualmente. Miren que yo no soy ingeniero, yo lo que soy es abogado. Pero es necesario que la población despierte, porque hay ciudadanos que tienen un medidor en la pared de su casa y no saben ni siquiera leer ese medidor. No sabe cuánto es su consumo diario. ¿Entiende? Ni siquiera sabe eso, óigame, que le ponen un aparato ahí de medición de energía eléctrica y no saben decir, yo consumí tanto kilo esta noche. Ayer yo consumí tanto kilo. En el mes yo llevo tantos kilos de consumo. No lo saben decir.
Yo te apuesto a ti actualmente que abrimos estos micrófonos para que llamen, y si hay 20 ciudadanos de Barahona o del país, son muchos. Sí, pero que tampoco a la autoridad le interesa que el ciudadano entienda eso. Exacto. Por lo menos a la autoridad no le interesa que el ciudadano normal, aquel ciudadano de su casa que usted dice que tiene ese contador, a ellos quizá tampoco le interesa. Porque cuando el ciudadano maneja información relevante sobre el consumo o sobre el servicio que le es brindado por el Estado, el ciudadano quiere un poder. Ese poder que reza en la Constitución, que emana del pueblo, en sí el pueblo ha perdido ese poder por falta de información. Exacto. La información el pueblo no la maneja. Mire, vamos a hacer un cálculo ahora, un cálculo entendible para que la población escuche y sepa de qué se está hablando. No le voy a hablar de un término con mucho tecnicismo, sino llano para que la gente entienda. Fíjese, en el 2020, el sistema eléctrico dominicano tenía una capacidad de generación de 4.870 megavatios. Escuche, anoten esa cifra, 4.870 megavatios en el 2020. ¿Qué pasa? El gobierno dominicano, el gobierno actual, se ha centrado en generaciones solares. Ahí es que se ha centrado, porque no ha construido una termoeléctrica todavía. Pero esa capacidad de generación, la gran mayoría, se le atribuye a la termoeléctrica. Las termoeléctricas son la generadora a base de carbón, como es Punta Catalina, Barahona Carbón y esas denominaciones de generaciones. Bien, las hidroeléctricas solo aportan 600 megavatios actualmente. No se ha construido otra presa. Las hidroeléctricas son las presas, las famosas presas. ¿Qué resulta? En el 2021, que son los datos más recientes que tenemos actualmente, particularmente quien le habla, el sistema eléctrico dominicano contaba con una capacidad de generación de 5.027.8 megavatios. Óigame bien. 2020, 4.870 megavatios. En el 2021, 5.027.8 megavatios. ¿Están entendiendo? Ahora vamos a la demanda que tuvimos actualmente. Dice el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, el 16 de mayo de este año. Escuchen bien, atención el país. Dice el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, el 16 de mayo de este año, que la demanda eléctrica ha sufrido cifras pico como nunca antes en la historia de nuestro país ha sufrido, con una demanda de 3.430.42 megavatios. Fíjense, le estoy hablando que en el 2021 teníamos 5.027.8 megavatios. ¿Y en qué año estamos? En el 2023. Y cada año se le aporta al sistema eléctrico más megavatios. Entonces, yo le pregunto a ustedes, ¿sobre de qué base nos dicen que los apagones que estamos sufriendo es por la demanda, si estamos sobre la demanda en generación? Explíquenme eso.
Doctor, yo le decía en el conversatorio que sostuvimos el jueves pasado, Ajá. que el tema de los apagones yo puedo verlo someramente en términos políticos, no en términos técnicos, porque no tengo conocimiento sobre lo que es generación, transmisión, redes. No tengo ningún tipo de conocimiento sobre esa parte. Ahora, partiendo de lo que han establecido las autoridades, el gobierno, que le han manifestado a la sociedad a través de los medios de comunicación, que el origen de los apagones se produce justamente en la demanda, por el aumento del consumo de energía. Ajá. Para yo reprochar o para discutir ese punto con alguna de las autoridades del gobierno o estar en contra de esa posición del gobierno, yo tendría que conocer de esa parte, o por lo menos tener datos precisos. Por eso yo les recomendaba, o le recomendamos en conjunto en el conversatorio pasado, independientemente de los conocimientos que usted tiene en el área técnica, que a nosotros nos consta que usted tiene un vasto conocimiento en esa área, yo creo que sería bueno invitar por lo menos 2 personas que en el conversatorio pasado quedamos de invitarla, pero de manera muy particular a la persona que yo invité, que es el doctor Reto Antonio Beltré, que tiene una dilatada experiencia en términos de mantenimiento eléctrico, de generación, una persona con mucho conocimiento y actualmente funcionario de EDESUR. Sí, doctor. Más una persona que usted había invitado. Ajá. Yo creo que para abordar ese tema, sin ánimo de politizarlo, Ajá. sin ánimo de sacarle capital político, yo creo que sería bueno tratarlo con 2 expertos, independientemente de usted, porque entonces usted estaría conversando con 2 personas que tenemos muy poco conocimiento sobre ese tema. Esa es la realidad. Ahora, desde el punto de vista político, nosotros podemos dar una opinión. Y social. Claro, político, social. Estamos atravesando por una situación bastante difícil. No, doctor, el problema es una cosa. El problema es que yo no le estoy restregando a usted esos conocimientos. Yo lo estoy divulgando aquí para que la población y el que escuche este programa tenga noción del engaño que se le está transmitiendo. ¿Entiende? O sea, usted quiere decir de manera simple que el gobierno está engañando a la población. Está engañando a la población. Con el tema de los apagones. Con el tema de los apagones. Tienen que decir la verdad, doctor. Doctor, ¿qué persigue el gobierno con eso? ¿Qué persigue el gobierno? Sí, porque usted tiene que entender que desde el punto de vista político, y más que estamos en un año preelectoral, los apagones tumban gobierno. Claro, doctor. Entonces, si usted tiene un gobierno que le da riendas a los apagones en un año preelectoral, entonces usted tiene un gobierno que está haciendo una labor de contrainteligencia dentro del Estado. No, doctor. Un sabotaje. Un sabotaje, claro. Un sabotaje gubernamental. No es sabotaje, el detalle es que se le ha ido de las manos. Ahora, ese otro punto, doctor. Se le ha ido de las manos. ¿Sabe por qué? Porque la demanda eléctrica se sobreentiende que aumenta cada 3 meses. Y usted tiene que tener un plan de mitigación para esa demanda eléctrica. ¿Y si no existía, doctor? No, existía anteriormente, a eso me refiero, existía. Y aún con la demanda que tenemos actual, se mitiga la demanda, porque yo le estoy hablando datos históricos, yo le estoy hablando a usted que el mismo ministro de Energía y Minas dijo a través del Diario Libre que la capacidad que tenemos de generación actualmente es de 5.027.8 megavatios. Y el pico de demanda en mayo, el 16 de mayo, dijo Homero Figueroa, el vocero de la presidencia, que alcanzó picos históricos de 3.430 megavatios. Todavía tenemos
un total de 1.600, óigame bien, de 1.600 megavatios que se pueden tener frío ahí. Una pregunta, licenciado Helman Jefferson. Una pregunta basándome en lo que decía el compañero, aquí colega Javier, que nosotros no tenemos ese gran conocimiento en lo que es la ciencia en sí de esta materia, en la que hoy estamos desglosando. Yo, por que sé que usted tuvo un tiempo que trabajó en esa área, no sé si usted maneja la información, pero le haré la pregunta. ¿Cuántas generadoras actualmente de electricidad existen en el país? Bueno, más o menos un número que usted... Bueno, ese dato, porque usted sabe que después que yo salí del sector eléctrico, realmente, se han construido varias generadoras. Pero deme un número, porque quizá en mi ignorancia, 3, 4. No, hay más de 4. 20, 30 generadoras. Mire, está Itabo 1, Itabo 2. Van 2. Está AES Dominicana, que esa le aporta 300 megavatios al sistema eléctrico dominicano. Está Barahona Carbón, ese aporta 138 megavatios al sistema eléctrico dominicano. Esa plantilla que tenemos aquí en Barahona. Y no diga que estaba apagada, doctor, esa planta, que no estaba generando. Ahí está el detalle. Vamos a seguir hablando del tema, tranquilo, doctor. Yo le voy a decir cuál es la causa de los apagones, que no es la demanda. Eso es mentira. Y que venga cualquiera aquí que me diga, que me lo contradiga. Lo que pasa, doctor, es que yo veo esa teoría, yo la veo un poco contraproducente. ¿Cuál teoría? La teoría es porque no es solamente usted que tiene esa parte con relación a que el país está en capacidad de suministrar energía eléctrica, pero, 24 horas. Pero doctor, nosotros estábamos hasta por vender energía eléctrica ahí. Doctor, oye, en el 2018. Claro, no, es que un día, venga acá. Es que un día debemos salir de eso. Venga acá, doctor. Es que no puede ser que vivamos de por vida. ¿Y cómo nosotros vamos a vender lo que nos hace falta? Si vamos a vender lo que tenemos de más. ¿Entiende? No me pueden decir a mí pero si hay demanda, el negocio está bueno, doctor. Es que tenemos que salir de ese llamado luz 24 horas. Hay países que no saben eso, que luz 24 horas. Es que la luz no es 24 horas. Es que el sistema eléctrico dominicano debería hacerle el por donde desaparezca eso de la mente del pueblo, de la mente del ciudadano, que hay sitios, hay pueblos, quizá provincias, que están adaptados, años de adaptación, de que la luz se va a las 9 y ya ellos hacen un programa de vida. Ellos hacen un programa de vida ya. Ya ellos están sujetos a ese sistema. De que mañana hay que levantarse temprano y poner la bomba porque la luz se va a las 9 y viene a las 5. Y tienen años en eso. Vivíamos así, doctor. Sí, nosotros vivíamos así. Claro. Pero y estamos propensos a vivir aquí. Óyeme. Eso se ha arreglado un poco en ciertos pueblos, en ciertas provincias. Ya estamos en un momento que a veces cuando se va la luz, se va la energía eléctrica, uno siente un poco de asombro. Pero es que nosotros entendemos, aunque no manejamos datos específicos, nosotros vemos y entendemos. Tenemos un cierto análisis que sabemos que ese problema aquí se puede resolver. Porque se han resuelto otras cosas. Es que el problema aquí está resuelto, doctor. Lo que hace falta es política. Es una política que hace falta. Nosotros tenemos cómo abastecer nuestro país. Tenemos para venderle a otro país. Y no tenemos para abastecer nuestro país. Yo siempre me he preguntado en esa dirección, ¿a quién benefician los apagones? ¿A quién beneficia los apagones? Eso fue una pregunta que prácticamente indirectamente la hice ahorita. Claro, porque de que ¿por qué? Hay una realidad. ¿A quién le favorece? Hay una realidad y es que hay un sector de la sociedad que ha mantenido una postura, que usted va en esa dirección, de que el país está en la capacidad de producir la energía que se consume. Exacto.
yo le voy a decir. Pero entonces, desde el punto de vista político, como le decía anteriormente, y viendo que se trata de un año preelectoral, yo le decía, bueno, pero ¿a quién le conviene que no haya apagones? Le conviene al gobierno. Al gobierno no le conviene. Le conviene desde el punto de vista político electoral, porque el tema de los apagones es un tema que tumba gobiernos. Exacto. En República Dominicana. Exacto. Y en términos simples, ¿a quién benefician los apagones? ¿Qué es lo que se mueve a nivel interno dentro de la generadora de electricidad que beneficia con tantos millones? ¿Qué usted me acabó de decir? Que la planta Barahona Carbón está apagada. Supe que está apagada. Una persona de mucha información había dicho que sí, que estaba apagada. Yo le voy a decir algo, doctor. Las generadoras se apagan por tres situaciones: avería, mantenimiento o finanzas. Dígalo un poquito en español, la última, tradúcala por favor. Avería, que tengo un problema técnico. Sí, no, eso lo entendimos. Lo que el pueblo quiere entender, a donde usted mencionó la palabra finanza. Finanza. Sí, vamos a traducirlo eso. Mire cómo está compuesto el holding de energía eléctrica del sistema eléctrico dominicano: generación, transmisión y distribución. La generación está constituida por el Estado y por el sector privado. ¿Entiende? Ejejaina, el 50% de Ejejaina pertenece al Estado y el 50% pertenece al sector privado. ¿Qué sucede? La carretera que va desde la generadora hasta las subestaciones y va a las subestaciones de las distribuidoras se llama transmisión eléctrica. Eso se llama la carretera donde pasa la energía eléctrica. Eso es meramente del Estado. El Estado hace una sola inversión en esa carretera y por eso cobra, porque la generadora tienen que pagarle para ella transmitir esa energía eléctrica. Por eso que la energía eléctrica no se ahorra, se racionaliza. Porque después que una energía eléctrica salió, ¿cómo usted la ahorra? ¿Cómo usted la estanca? Y no hay forma. Entonces, cuando esa generadora sirve esa energía a la distribuidora lo que hace es distribuirla a la población. ¿Cómo? Vendiéndola, ¿verdad? Ahora bien, ¿dónde entra el caos financiero en la distribuidora eléctrica? Cuando las distribuidoras eléctricas venden la energía eléctrica, valga la redundancia, se la venden a usted y me la venden a mí. Usted la paga, pero usted no la paga. ¿Qué se produce ahí? Cuando usted la paga, la generadora cobró lo que le vendió a usted, la distribuidora. Pero cuando usted no la paga, eso lleva como nombre pérdidas. Cuando las pérdidas suben, cuando las pérdidas se le disparan a una distribuidora, ¿cómo tiene para comprarle a la generadora energía eléctrica? Pues entonces hay un problema de carácter social, doctor. Entonces no es un problema del gobierno, visto desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque usted tiene una sociedad por debajo de su desarrollo. República Dominicana no es una sociedad desarrollada, ni en vía de desarrollo. República Dominicana es una sociedad que está por debajo de su desarrollo. Y usted tiene, por ejemplo, en Barahona, vamos a poner un ejemplo, en Barahona, usted tiene 20 barrios. De esos 20 barrios, hay 2 barrios que pueden pagar la energía eléctrica. Pero hay 18 barrios que no pueden pagar la energía eléctrica. Entonces, hay un problema de carácter social. ¿Por qué no pueden pagar la energía eléctrica? Yo le aseguro a usted, yo trabajé en el Departamento de Gestión Social y la función del Departamento de Gestión Social de Sur Dominicana, que es ahí donde yo trabajé, ese era el trabajo de él. Enfocar esos lugares carenciados
y concienciarlo a través de charlas educativas, a través de un conglomerado de acciones para que pagaran la energía eléctrica. Porque yo te aseguro algo, esas personas que no pueden pagar la energía eléctrica tienen un teléfono celular, tienen cable. Pero entonces ahí donde el licenciado Javier está explicando que ahora hay un desprendimiento en cuanto a la culpabilidad directa del gobierno. Es del gobierno. ¿Sabe por qué del gobierno? Porque usted va a la empresa, usted va a la distribuidora de energía eléctrica actualmente, y la gran mayoría están en nómina y no están trabajando. Están en la nómina cobrando y no están asistiendo a su trabajo. Doctor, déjeme decirle que eso es un problema no solo de este gobierno. Ese ha sido un problema de todos los gobiernos. No, doctor. Las llamadas botellas. No, doctor. Hay instituciones, óigame bien, óigame, le voy a decir. Hay instituciones, doctor, que pueden pasar por alto un poco las botellas, pero en el sistema eléctrico no se debe pasar. ¿Sabe por qué? Porque es un servicio que se brinda ahí, un servicio diario. Fíjese que cuando hay día feriado, trabajan hasta el mediodía muchas veces. Los domingos se trabaja en la distribuidora. Sí. Nosotros tenemos constancia de eso. Es decir, que no se puede jugar ahí. Si usted decide que lo nombren ahí, es porque usted tiene que cumplir con esa responsabilidad. Y las autoridades que están por encima de ti tienen que velar para que usted cumpla con esa responsabilidad. Déjame retomar algo que al principio se tocó, que era lo de la pérdida. Ajá. Cuando un individuo paga la energía y otro no la paga, que ahí se produce la pérdida. Exacto. Energía servida, energía no cobrada. Sí, pero no es menos cierto que se han ido implementando programas de la cual yo he sido testigo, he visto muchos sectores de esos que se caracterizan o que se ha dado al traste de que esos son los sectores vulnerables que no pueden pagar una energía regularmente como la paga quizá otro sector, y hay un programa que me he dado cuenta que hasta allá, hasta en Colmado existen los puntos de recarga eléctrica. Una persona quiere amanecer ese día con su luz, no tiene un contrato directo como quizá lo tengo yo, un contrato formal directo que pago mi luz mensual, mi energía eléctrica mensual, y eso no es un sistema para reducir la pérdida. Esa gente tiene un contrato directo, doctor. Lo que pasa es que esa gente tiene el sistema prepago. Esa gente que tiene el sistema prepago es como un teléfono celular. Sí. Un teléfono celular prepagado. Usted compra su tarjeta y cuando se le terminen los minutos, se le cae la llamada. Así mismo, cuando se le termine el tiempo de la energía eléctrica, se le apaga su casa. Puede estar la línea caliente, puede estar la luminaria encendida y el vecino con energía, usted está sin energía. Entonces, el mensaje final. El mensaje final es... En cuanto a eso, a ese mismo tema. El mensaje final, ¿eso reduce la pérdida, sí o no? Pero en un 100% lo reduce. ¿Y entonces? La reduce. Allá abajo en los blogs. Entonces. Óigame, en los blogs de Villa Central se instaló ese programa. Se instaló ese servicio. Hay muchos sectores que ya están instalados ese programa. La parte de Palmarito, por aquí. Energía prepaga. Sí, la parte de Palmarito, frente al Banco de Reserva, está instalado ese programa. Y el gobierno central, Edesur, sector Barahona, no le ha dado calor a eso allá abajo, ni allí tampoco. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque no le han dado seguimiento. Ese era un programa que tiene que tener dentro de la casa un pequeño medidor, una cajita. Ese medidor es para el usuario, para el cliente. Y un medidor en altura, ese medidor que está en altura está en los paneles del poste de luz, que es el que le brinda la información con un sistema telemedido al sector. Yo le hacía la pregunta y parece que quedamos de acuerdo. Ajá. En que eso reduce la pérdida, reduce. Que era uno de los temas principales en cuanto a este tema que estamos tratando de... uno de los puntos que generaba los apagones. Exacto. Que era la pérdida. La pérdida. Porque en eso entramos cuando uno paga y otro no. Entonces, si eso
achica la pérdida en el sector eléctrico, entonces, ¿de dónde se van a recortar entonces para no tener un sistema de distribución eléctrica de calidad? Me refiero en cuanto a eso ahora a las EDES. Pero no es menos cierto que ese tema de la energía prepagada, sí, eso solucionó ese problema de pérdida en ese aspecto. Pero no es menos cierto que también hay personas que pagan quizás su energía mes tras mes, pero también generan pérdida. Doctor, yo le voy a recomendar el tema de la energía eléctrica, al igual que el tema que tratamos anteriormente sobre la violencia intrafamiliar y los feminicidios. Me cortó ahí, pero venía picante. Sí, no, lo que sucede es, doctor, venía picante, él sabe por dónde yo voy. Sí. Lo que sucede contador arreglado entonces, sí. genera pérdida. Lo que pasa es que, como le había dicho, me gustaría que ese tema lo tratemos con dos personas que estén al nivel suyo en conocimiento. Usted quiere buscarme un pleito aquí para que yo le responda a esa gente, ¿verdad? No. Sí, lo que sucede, doctor, que la opinión que yo le puedo dar es una opinión eminentemente política. Ajá. Entonces, no puedo profundizar mucho en lo que tiene que ver con generación, distribución, porque no tengo conocimiento del tema. Y usted abordó un tema que es una cuestión de carácter social cuando habló de las pérdidas, que la pérdida justamente se genera cuando un ciudadano que está conectado se sirve de la energía eléctrica y la paga, pero hay otro ciudadano que se sirve de la energía eléctrica y no la paga, entonces hay una pérdida y eso produce apagones. No, eso no produce apagones, eso produce que el porcentaje de pérdida aumente. Los apagones lo produce las finanzas. Pero van de la mano. La finanza de las EDES. Si hay pérdida, no hay con qué pagar. Es la idea. Pero también hay que tomar un punto para concluir esta parte. Y es que para analizar el tema a profundidad de la cuestión de los apagones, tenemos también que abordar el tema del conflicto internacional, la subida de los precios en los combustibles. No, doctor. El carbón mineral. Si usted supiera que se han sustituido las generadoras a base de combustible, de full oil, por la energía por termoeléctrica. ¿Por qué? Defina lo que es la energía full oil, porque usted está dentro de personas que no conocemos esos conceptos. La energía termoeléctrica. La energía full oil es la que produce a base de combustible, gasoil, ¿entiende? Pero ¿qué resulta? Esa energía se ha ido sustituyendo porque es mucho más costosa y afecta de manera directa al medio ambiente, más que la termoeléctrica es a base de carbón, y el impacto ambiental que conlleva la termoeléctrica es por debajo de la que producen energía eléctrica a base de combustible. Pero el carbón mineral, a partir de del conflicto internacional, de manera muy específica la guerra entre Rusia y Ucrania, el carbón mineral se ha disparado los precios internacionales. Sí, pero muy por debajo del petróleo. Sí, pero se ha disparado. Entonces, al dispararse los precios del carbón mineral, recuerde que el principal productor de carbón mineral son justamente los países que están en conflicto. Exacto. Y eso produce evidentemente de que quizás, pensando yo, el producción kilovatio hora de energía tenga un aumento. ¿Por qué? Porque usted quizás tiene un carbón que antes del conflicto compraba la tonelada a $1 o a $1, y después del conflicto usted está comprando la tonelada a $2, lo que significa que evidentemente hay un grado de proporcionabilidad que se traduce en el aumento de la tarifa. Doctor, con esto no estoy justificando
los apagones, doctor, o el aumento de la tarifa, porque ambos van de la mano. Doctor, ha aumentado la tarifa eléctrica. Ha aumentado la tarifa eléctrica, pero mucho antes que se generara el conflicto. Mucho antes que se generara el conflicto entre Ucrania y Rusia. Porque yo le estoy diciendo que los gobiernos se benefician indirectamente del sector eléctrico dominicano. Este gobierno no ha instalado una termoeléctrica todavía. Por eso este gobierno está tirando. Hay una política, óigame, hay una política por ahí tratando de desprestigiar Punta Catalina. Incluso están diciendo que está contaminando, pero lo mismo que hace Punta Catalina lo hace aquí Barahona Carbón, y yo no he escuchado ninguna política desde el gobierno acusando a esta generadora. Pero sí lo escucho con Punta Catalina. ¿Por qué? Porque hay un problema, doctor. Recuérdese cuando Leonel Fernández privatiza el CEA, los ingenios del CEA, le cayeron encima la oposición. ¿Sí o no? ¿Usted recuerda eso? Claro, en el 96? claro que sí, lo viví. Le cayeron encima. Viva. Sí, le cayeron encima. No, que privatizó, que él va a vender el país, que esto y que aquello. Hipólito Mejía en campaña decía que iba a rescatar los ingenios. ¿Verdad? ¿No escuchó eso también? Claro. Cuando Hipólito Mejía se sube en la ñoña, ¿qué hace? Renegocia los ingenios. Claro, es que eso son políticas de Estado, doctor. Lo que sucede es que una cosa es el discurso del candidato y otra cosa es el discurso del presidente. No, y la realidad. Yo recuerdo a un diputado muy bandido que le estaban haciendo una entrevista en un programa a propósito de los préstamos que ha tomado el gobierno. Ajá. Porque uno de los puntos o de los temas de discusión de este gobierno en campaña fue justamente el tema de los préstamos. Ellos siempre discutieron la forma en la que se aprobaban los préstamos, la cantidad de préstamos, el origen, la forma en cómo se iban a pagar, que estaban endeudando al país, que cada dominicano en 30 años iba a tener que pagar tanto. Sin embargo, cuando llega el gobierno, hace todo lo contrario a lo que predicó. Y en mayor proporción. Y en un tiempo récord, porque hemos tomado préstamos, como dicen en los barrios, en barbaridad. Recuerdo que a ese diputado le hicieron una pregunta en uno de los panelistas, refiriéndose justamente a la forma de ellos gobernar y a la forma de hacer oposición antes de gobernar. Ajá. Y ese diputado, de una manera muy chacabana, le dijo a la panelista: el problema es que el discurso de la oposición es uno y el discurso del poder es otro. Y esa es la realidad. Una realidad. Esa es la realidad. La cuestión que tiene que ver con las recetas neoliberales, quien inició a implementarla fue Leonel Fernández, el gobierno del PLD. Ahora, eso no era un problema de partido político, eso era un problema de Estado. Exacto. Por eso llegó Hipólito, se continuó con ese mismo modelo neoliberal. Se fue Hipólito, llegó el PLD nuevamente con los gobiernos de Leonel Fernández, luego los gobiernos de Danilo Medina, se continuó con la misma política neoliberal y luego entra el gobierno del PRM y continúa con la misma política. O sea, es un problema de Estado, no es un problema de gobierno. Por eso yo creo que en República Dominicana, como yo le dije anteriormente, los medios de comunicación y la sociedad en general deben de cambiar la forma en cómo hacen comunicación, porque aquí no se habla de concepto ideológico, aquí no se debate políticas sociales, aquí no se habla de temas que tengan que ver con mejoría de la salud sustancial, con mejoría de la educación, nada de eso. Este es una sociedad que maneja los temas del día a día. Morbosidad de un atraco en Santiago, el problema de la frontera. Si mañana surge... Es el tapete ahora. Ese es el problema que está en el tapete, porque es un problema de carácter político.
Pero yo estoy seguro que si mañana surge un tema con un funcionario de corrupción, que yo lo dudo, pero si surgiera un tema de corrupción con un funcionario, yo le aseguro a usted que el tema de la construcción del río Masacre pasara a un segundo plano. Fíjense en lo siguiente, aquí hay un problema grave con el dengue. Pero gravísimo. Gravísimo. Pero eso es lo que han tratado de distraer, doctor. Déjeme decirle, aquí hay un problema grave con el dengue. Muy grave. Grave. Y yo venía escribiendo en mi perfil. Nos quedan 5 minutos. Pero no es a las 4 que terminamos. Terminamos a las 4:10. Yo venía escribiendo desde hace un tiempo sobre el problema del dengue. No hacían caso. Ajá. El dengue está en un momento incontrolable. Pero fíjese lo siguiente. Llega el tema de la construcción del canal y los dominicanos se olvidaron del dengue. Licenciados, en ningún medio de comunicación se habla del dengue. Y el dengue está acabando. Doctor, no fue. Ahí hay una niña en el hospital Jaime Mota, ahora mismo, hay una niña que está casi muriéndose. Doctor, no son los dominicanos que se han olvidado del dengue. Lo que pasa es que los dominicanos a nosotros nos manejan. Somos marionetas. Las autoridades somos una nos marioneta. manejan. ¿Qué pasa? Cuando hay casos de importancia, nacional, el gobierno central se encarga de distraer la atención, porque aquí no hay comunicadores realmente. No. Pero es que de la comunicación no se saca Lexus 570, doctor. ¿Entiende? Usted no puede comprar una Lexus 570 a través de este micrófono. A través dando noticias usted no va a conseguir eso, porque no pagan dinero para eso aquí. ¿Qué resulta? Esos son los sobornos que da el gobierno, las bocinas que paga el gobierno, para que no se divulguen las realidades que están aconteciendo con Doctor, el país. usted está transitando por un camino espinoso. No solo este gobierno, doctor, no solo este gobierno. Ese no es un problema del PRM, que hay que decir que ha invertido mucho dinero en cuestiones de comunicación. Hay que ser claro en eso. Pero recordemos que esa fue una receta que la implementó el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, doctor, sin lugar a dudas. El Partido de la Liberación Dominicana fue a los medios de comunicación con un maletín de cuadros. Cada cantante. Es así. Oye, Claro. cada artista anda con su músico. Exacto, Claro. es así. Gobierno, esos fueron uno de los temas de campaña de el gobierno actual. Tanto dinero que se invertía en los medios de comunicación para hacer opinión pública, enfocarse en determinados temas y sacarle la palestra a determinados temas. Exacto. Eso se discutió en la campaña pasada bastante. Se le enrostró al gobierno de Danilo Medina esa situación. Sin embargo, cuando llegamos al poder hicimos todo lo contrario. Sí, Ahora tenemos una nómina totalmente abultada. Ahora aparecen unos tipos por ahí que se hacen llamar guruses de las redes. Y esos tipos, el gobierno le paga un dineral simplemente para que tenga determinados temas. Mire, con relación al tema de energía eléctrica, vamos a esperar que ustedes traigan 2 expertos en la materia. Yo voy a traer uno, ustedes traen 2, cada uno. No es necesario, traemos uno porque cuando hablamos del tema Traemos uno y le caemos los 3. Claro, Ajá. Cuando abordemos el tema de la energía eléctrica, que ya llevamos 2 días abordándolo. Vamos a traer No uno para cada llevamos 2 uno. días, le dimos una pincelada en el Sí. programa pasado. Y- Hoy fue que se abordó a grosso Aterrizamos un modo. poco más. Sí, Yo entiendo que nosotros podemos abordarlo desde el punto de vista social, desde Exacto. el punto de vista económico, las políticas sociales que el gobierno implementa para mitigar un poco lo que son los apagones, porque recuerde, frase suya, que usted habló de las pérdidas que se generan cuando un sector de la sociedad paga la luz y otro sector no la paga.
Entonces eso genera una pérdida en términos económicos que puede producir de cierta forma apagones. Yo venía con un tema ahí, pero como las pérdidas, me cerraron. Ese fue, doctor, un punto que aumenta las pérdidas. Pero las pérdidas también se reflejan en las redes, la mala instalación de redes. Bueno, hubo una persona que lo invitaron al programa, un programa en la mañana. Yo siempre veo todos los programas en la mañana de opinión pública. Ajá. Y esa persona había establecido que una de las causales de los apagones era justamente la mala calidad de los materiales que había en la transmisión de la energía eléctrica. Yo le estoy hablando. Él hablaba de que se compraron cables de mala calidad en los gobiernos pasados, de que se compraron transformadores de mala calidad, en definitiva, materiales de mala calidad, y que eso, de cierta forma, incidía en el problema de los apagones. Eso incide. Claro. Y usted acaba de corroborarlo. Sí, sí. O sea, usted ha dicho que en sí el gobierno dominicano, el gobierno de Luis Abinader, no es 100% culpable del problema de los apagones. Doctor, yo le voy a decir algo. O yo lo estoy observando así, lo veo así. No, usted lo está viendo así. ¿Sabe Claro por qué? que... Porque, óigame, el gobierno lleva 3 años. ¿Entiende? Ya está bueno de estar culpando la gestión pasada. Sí, hermano Germán, pero que el problema no tiene ni 8 años, ni 20, tiene más. No, doctor. Es un problema de más data. No, es que le voy a decir algo. Que viene arrastrándose de hace tiempo. Óigame, nosotros tenemos... Y no es que estoy poniendo un paño y salvaguardando santos. Pero desde el 2016, aquí en Barahona, ¿cuántos circuitos habían clase A? Clase A quiere decir circuito 24 horas. Estaban ahí las instalaciones de baja calidad. ¿Cuántos circuitos había? Estaba 102 clase A, 103 clase A, 106 después del ITC estaba clase A. Actualmente, ¿cuáles están de esos? Ninguno están en 24 horas. Aquí se va la luz, aquí en el centro de la ciudad se va la luz. En el centro de la ciudad se va la luz. Sí, cierto. Yo tengo mi oficina ahí. Bueno, usted sabe, mi oficina ahí al lado del malecón. En el mercado, que es donde se centra la economía de los pueblos, se va la luz, doctor. Sí, es un caos, es un caos. Hay un problema. Los otros días se fue la luz, doctor, a las 12 de la noche en mi casa. Y llegó a las 5 de la mañana. Se apagó ese aire. Cuando ese aire se apagó, esa ceja mía, eso fue un problema. Doctor, se me dañó el inversor porque yo lo desconecté. Y ahora no tengo batería. Y una batería, meterle la mano a una batería de esa. Bueno, es tan cara, doctor. Pero, como le decía ahorita, que no pude expresarlo, hay cosas más allá de resolver. Hay cosas. Porque también hay quienes pagan su energía eléctrica y la pagan con maco. Hay mucho maco. En los pueblos hay mucho maco. Empresarios que no pagan la energía que deberían pagar. Altos, grandes negocios, empresas que no pagan la energía que debería de pagar. Sí, pero esa empresa está subsidiada por el mismo gobierno. ¿Usted sabía? Esa empresa la subsidia el gobierno. No es que no la pagan así megalanariamente, no es que la subsidia el gobierno. Pero vamos a hablar del tema haitiano en estos 2 minutos que nos quedan. Se trató el tema haitiano de manera desproporcionada. ¿En qué razón? Una simple construcción de un canal. No debía el presidente de la República desplegar un contingente militar para la frontera, para desviar la atención del pueblo dominicano. Los haitianos están en su terreno, están en su tierra. Tienen una bandera haitiana arriba y debajo una bandera blanca, indicando que están en son de paz. El gobierno cierra la frontera para que ellos detengan la construcción del canal. Ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Cuando ellos terminen de construir el canal, ¿el gobierno no va a tener que abrir la frontera? ¿La va a dejar permanentemente cerrada? ¿Es una medida correcta el cerrar la frontera para que ellos dejen de construir el canal?
Yo entiendo que fue una exageración del gobierno haber cerrado la frontera. Y haber desplegado el contingente militar. Y desplegar un contingente militar. Bueno. Eso decía Rosario Espinal en una entrevista esta mañana, que el gobierno está transitando un camino espinoso. Pero muy espinoso. Eso se le debió haber dejado a los organismos internacionales. Tan pronto los haitianos empezaron nuevamente a darle continuidad a la construcción, a mi juicio el gobierno debió haber apoderado a la OEA para que la OEA se haga eco de ese problema. Eso fue un mensaje reproducido, que el mismo expresidente Leonel Fernández se fue por esa misma línea. Claro. Que hay organismos internacionales para esos fines. Correcto, pero no usted primero afectar la economía de la República Dominicana cerrando la frontera, porque la va a afectar, le está afectando. No es que la va a afectar. Ya hay estudios del impacto que está creando el cierre de esa frontera. Doctor, pero esa frontera abierta, los negocios binacionales ascienden a 100 millones de pesos. Pero claro, y la tensión. Claro. La tensión que ha causado a nivel nacional. El despliegue de un contingente militar. Eso ha causado mucha tensión. Yo entiendo. Y ha desbordado la mirada de muchos países hacia ese pedacito de ¿Sabe qué sucedió hoy en Nueva York? ¿Sabe que hay una convención de las Naciones Unidas? De Naciones Unidas, donde va a participar el presidente dominicano, Luis Abinader, va a abordar el tema haitiano de manera muy específica con el problema que está sucediendo ahora, y se encontraron una delegación de ciudadanos dominicanos y ciudadanos haitianos y tuvieron un ligero enfrentamiento. Eso quiere decir que se están exacerbando. Claro. El sentir nacionalista, que yo no creo en esa vaina, el sentir nacionalista de ambos lados y la militarización de la frontera ha sido uno de los caldos de cultivo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la diplomacia, apoderamiento de organismos internacionales, el arbitraje internacional, que lo prevé el mismo tratado de 1929, pudieron haber sido los canales más ideales para resolver el conflicto. Doctor, pero hay un derecho internacional público y existen los tratados internacionales. ¿Para qué existen? ¿Es para regular esas situaciones? Claro, creo que el gobierno tuvo desesperación y exageración ahí, hubo mucha exageración. Sí, yo creo que más el tema del año preelectoral, el tema haitiano es un tema que da puntos. Político sustancioso. Claro, porque nosotros somos una sociedad un poco racista. Hay que reconocer eso. Claro. Y que no lo reconoce, tiene que revisar. No somos racistas, somos anti-haitianos. No es la idea. Sí, porque si es por el color de la piel es negativo. Que viene un Michael Jordan vino aquí y la gente se lo querían comer. Se volvió loco con él. Lo que pasa es que la autoridad... Eso en base a la historia. Y Michael Jordan es un africano, porque Michael Jordan es negro como afroamericano. Lo que pasa es que hay una historia ahí que todavía tiene heridas abiertas. Sí. Y eso no es una cosa de ayer. Eso son heridas que venimos arrastrando entre las dos naciones que comparten un mismo territorio. Exacto. Pero creo que el Estado, los gobiernos, el discurso que deben manejar es un discurso que gire en torno a curar esas heridas y no abrirlas más. Sí, exacto. Porque ahí es donde está el gran problema. Y no hay un solo dominicano que no tenga un amigo personal haitiano. Claro. No lo hay. No lo hay. Estamos entrelazados ya. Claro. Históricamente, estamos entrelazados. Bueno, doctor, yo creo que el programa de hoy ha sido un programa excelente. Sustancioso, claro, muy bueno. Sustancioso. Yo entiendo que en el próximo encuentro que tenemos debemos abordar el tema político. Sí, ya estamos en un tiempo preelectoral, un año preelectoral. Estamos buscando los votos. Y vamos a empezar a invitar los candidatos locales que tenemos acá. Sí, sería muy bueno invitar a los candidatos de los diferentes partidos. Exacto. A la licenciada Nori Medina, al amigo Víctor Fernández para que explique algunas cosas. Sí. A Miguel Florián, Martín Sterling, Pedro Peñarrubio. Sí. Pedro Peñarrubio creo que ya no va a ser candidato. Ya no va a ser candidato. Ahora es Carlos García. Carlos García. Pero eso no lo ha decidido el PLD todavía. Un error
Porque Peñarrubio es un candidato potable, muy potable. Control. Tenemos tiempo todavía. Pero seguimos al aire. Bien. Ustedes nos han quitado muchos minutos. Vamos a concluir esta parte. Continúe, doctor. Peñarrubio, yo creo, a mi juicio, Peñarrubio era el candidato más potable que tenía el PLD para la alcaldía. Porque una persona que ha ocupado posiciones, una persona muy conocida, durante fue gobernador no se abrió frente con ningún sector de la sociedad barahonera. No. Usted conversa con todos los sectores económicos, sociales, y quizá le den una opinión en términos políticos distinta de Peñarrubio, pero en términos personales no. Una persona que tuvo un buen manejo. Sí, fue un conciliador. Claro que sí. Entonces creo que el Partido de la Liberación Dominicana no puede darse el lujo de no tener un candidato como Pedro Peñarrubio. Y no soy del PLD, lo combatí, pero soy objetivo. No, claro. Creo que el candidato más potable que tiene el PLD para competir con Míctor o competir con Nori, que tiene un buen trabajo, es Pedro Peñarrubio, a mi juicio. Yo entiendo que sí. Sí, pero en otra perspectiva, también vamos a invitar a los candidatos de Villa Central. Ahí sí, el asunto está picante. Ese es un tema que tenemos que dejarlo para discutirlo más adelante, porque hay un problema grave. Con los candidatos del PRM. Sí. Porque hay un candidato que entiende que le tiraron un cubo de agua. Porque le hicieron un llamamiento y le ofrecieron unas cosas que ahora quieren desconocer. Entonces eso sería bueno que lo abordemos mucho más profundo. Y si hay una persona, sea él, sea de su equipo, que venga al programa para que establezca si nosotros estamos en lo correcto o no, sería un éxito. No, que arroje luz. Claro. Esta es una plataforma para arrojar luz. Claro que así es. Informaciones precisas. Bueno, si es por los temas, continuamos hasta mañana aquí. Directo hasta mañana. Pero el próximo jueves, Dios mediante, no se pierda el panel de la tarde. Buenas tardes, Dios le bendiga a todos. Pase muy buenas tardes.